Esto que vamos a hablar ahorita corresponde al primer capítulo de ese libro de texto que les había mostrado antes. ¿Ya? Bueno, ahorita si tienen cuaderno y lápiz a la mano es un buen momento para sacarlo y escribir. Ahorita toca escribir. ¿Ya? Si no es que han estado ya escribiendo. Entonces, empecemos hablando un poquito acerca de la física como una ciencia. ¿Ya? Entonces, la física es de ese conjunto de ciencias que uno llama ciencias exactas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega a resultados de forma determinista, por lo menos hasta cierto punto. ¿Ya? Ya hay un punto en el cual no es, no, su ciencia como física, su física como ciencia no es determinista, es decir, que no llega a resultados contundentes exactos, que es cuando usted ve mecánica cuántica. Ahí ya no. Pero aún así, la mecánica cuántica se rige por ciertos fundamentos. Pero bueno, eso no nos es tan relevante. Pero saber que pues la física que nosotros vamos a verla desde la perspectiva en la cual nosotros vamos a ver es una física determinista, es decir, que usted llega a respuestas exactas, o sea, llega a respuestas exactas. ¿Y cómo llega a esas respuestas exactas? ¿Qué es lo que propicia que usted pueda obtener esas respuestas exactas? Pues son varios procesos, varios pasos que usted de repente ya conocerá a través de lo que se conoce como el método científico, que es algo que de repente ya muchos de ustedes han visto en cierta medida, ¿verdad? Entonces, empezamos con que se dé un fenómeno natural. Usted tiene un fenómeno en la naturaleza, podría ser, por ejemplo, un rayo que cae del cielo, ¿verdad? Y pues el fenómeno se da, ¿no? O sea, es algo que se da en la naturaleza y ya estuvo. Cae el rayo, cae una manzana, camina una hormiga, no sé. Todos son fenómenos naturales, ¿verdad? Porque todo sucede en la naturaleza. Deja caer su lápiz, deja caer un borrador, o deja caer su teléfono, y pues ahí pasa otro fenómeno natural que es que usted llore porque su teléfono se cayó. Pero bueno, todos esos son fenómenos naturales, ¿ya? Y bueno, el siguiente paso a que se dé el fenómeno es la observación. Usted observa cualquiera de esos acontecimientos de los que le he hablado, ¿ya? Y pues más allá de simplemente verlo o palparlo o sentirlo de alguna manera, o sea, percibir ese fenómeno, usted viene y se formula preguntas. Por ejemplo, ¿por qué cayó el rayo? ¿Por qué se ve blanco? ¿Por qué alrededor del rayo, por ejemplo, podría verse como morado, si se han fijado en las tormentas eléctricas? Si el rayo en vez de caer en realidad proviene del suelo, ¿ya? O por qué el trueno, que es el sonido generado por el rayo, viene hasta después de usted propiamente ver el rayo. Es decir, primero ve, pero después escucha. Entonces, son preguntas que podrían surgir de la observación de, por ejemplo, el fenómeno natural de la caída del rayo. ¿Ya? Pero usted viene y se formula preguntas al respecto. ¿Con qué sentido? Pues para comprender mejor el fenómeno, ¿no? El siguiente paso a esto sería la replicación en un ambiente controlado del fenómeno. Es decir, hacer experimentos y en esos experimentos de repente tomar mediciones. Entonces usted viene y utiliza para este fenómeno del rayo, ¿sí? Digamos. Usted viene y utiliza una bobina de Tesla, ¿ya? Una bobina de Tesla que produce rayos, ya rompe con lo que se conoce la constante eléctrica del aire, ¿ya? Y puede generar rayos en un entorno controlado. Ese entorno controlado puede ser una jaula de Faraday, que es algo que impide que los rayos lleguen hasta donde usted está en el laboratorio en el cual replica el fenómeno. ¿Ya? Entonces usted viene y hace el experimento y de repente quiere tomar mediciones. De repente esa jaula de Faraday cuenta con una especie de voltímetro o un galvanómetro que le permite medir cuánto voltaje, por ejemplo, pueden tener esos rayos producidos por la bobina de Tesla. ¿Ya? Entonces, todo eso usted lo logra por medio de experimentación. Usted está en un ambiente controlado, tratando de replicar el fenómeno natural para poder responder las preguntas que usted se ha formulado previamente a partir de la observación de ese fenómeno. ¿Ya? Entonces, usted tiene experimentos, realiza mediciones, obtiene datos, ¿ya? Puede obtener números, puede obtener datos que sean tanto cuantitativos como cualitativos, ¿ya? Y bueno, ese sería todo el proceso de replicar el fenómeno.
Finalmente, usted ha hecho todo ese procedimiento, de ahí lo que usted hace es dotar de matemática a eso, darle un sentido, algo que usted pueda entender, y a eso le conocemos como modelar, ¿ya? Dar un modelo que describa el fenómeno. Puede ser un modelo matemático, que eso involucra una cuantificación, o sea, está asociado a la medición, ¿no? En la medición usted está tratando de darle un numerito a una observación de un procedimiento, de un proceso, de un fenómeno natural, ¿ya? O sea, usted está cuantificando. Y el modelo que describe el fenómeno entonces ya le dice matemáticamente, mediante esta ecuación significa que el rayo por este parámetro o por esta coeficiente o lo que sea cae de esta manera. Por esta razón cae y se ve blanco. Por esta razón el cielo se pone morado alrededor. Por esta razón el trueno suena más tarde de lo que se ve el rayo caer. Y eso usted lo puede escribir mediante matemática. Ya, entonces usted ya le dota de una rigidez teórica a lo que usted ha observado, ¿verdad? Y pues es una rigidez teórica. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted ya obtiene las teorías y las leyes científicas asociadas al método científico. Vea que en todo esto está encerrado el método científico, ¿verdad? O sea, usted tiene una observación, tiene un planteamiento del problema, que es la formulación de preguntas, tiene una hipótesis, porque usted puede inferir, eso está involucrado acá en este caso, ¿verdad? Puede inferir algo sobre el fenómeno. Ahora, una inferencia no es lo mismo que la realidad, entonces usted lo que hace es replicar el fenómeno mediante la experimentación, ¿verdad? Mediante la toma de datos, mediante la medición. Esa toma de datos le genera una teoría, eh, que es lo que usted llama modelo, ¿verdad? El modelo matemático puede ser un modelo cualitativo, puede ser un modelo empírico, ¿verdad? No necesariamente usted necesita la matemática, obviamente, para darle rigidez, pero usted puede definir perfectamente un modelo empírico que describa el fenómeno de manera matemática, y pues esto da lugar a conclusiones y luego a una eventual mejora del procedimiento. Y entonces de aquí usted no tiene que terminar el proceso, sino que tiene que puede volver acá y puede formularse más preguntas. Entonces podría preguntarse perfectamente, siempre con el ejemplo del rayo cayendo del cielo, ¿por qué? ¿Qué sucede con las partículas en las nubes? ¿Son partículas cargadas? ¿Será que todas son negativas o todas son positivas? ¿O algunas son positivas, otras son negativas? ¿O tendrá algo que ver, digamos, los rayos cósmicos del espacio con que haya rayos, lo que sea? Los extraterrestres, eso ya pues, es una exageración. Eh, Esos son formularse más preguntas y seguir, ¿verdad? Mejorando su modelo matemático y a la vez mejorando su descripción del fenómeno natural, ¿verdad? Entonces, eso como física más o menos es el proceso que nosotros seguimos para poder describir la naturaleza, ¿ya? Que pues, como les he estado viniendo diciendo, es básicamente todos los pasos del método científico encerrados en este conjunto de pasos que he descrito acá más o menos. Bien. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos qué es la física. ¿Ya? Muy bien. Eh, Tal como vemos en esta parte de acá, esta clase, esta materia, este campo de estudio, esta ciencia, que es la física, es una ciencia que depende de la experimentación. Hay una alta correlación entre la experimentación y la generación de teorías, ¿verdad? Y es una ciencia que al ser bastante experimental depende de mediciones para poder cuantificar diversos fenómenos de la naturaleza, para darle un significado numérico, un significado más coherente a un fenómeno natural. ¿Ya? Entonces, como usted está tratando de medir la naturaleza en cierta manera, resulta de gran importancia definir cantidades físicas, ¿verdad? Porque, bueno, usted de las clases que ha llevado hasta ahora, su approach hasta ahora ha sido matemática, ¿ya? O sea, antes de llevar este curso, usted lo que ha llevado es cálculo, no ha visto física en el estricto sentido de la palabra, de repente algún que otro ejemplo en sus clases de cálculo, dependiendo de quién las imparta o lo que sea, pero no hay más que eso, ¿no? O sea, solo ve números, ¿ya? No les da un significado a esos números, simplemente usted los ve y aprende un montón de recetas para poder obtener números, ¿ya? O poder obtener letras, que son variables, o lo que sea, ¿verdad? Pero no le dicen, usted obtiene esto por esta razón. Y le dicen, para poder describir, por ejemplo, el movimiento de una cucaracha, usted ocupa esta cosa. No le van a decir nada de eso, ¿ya? Solo le dan los números y las letras, y ya.
Aquí en física usamos todo ese background que usted ya conoce, todo ese contexto de matemática y ya le da un significado. ¿Ya? Y eso es lo bonito, me parece, pues, desde mi punto de vista, de la física. Aquí usted ya le da un significado a lo que usted vio previamente en matemática, o lo que está viendo actualmente en matemática, en cálculo 2, por ejemplo. ¿Ya? Y de ahí resulta muy importante definir qué, es cantidades, qué son cantidades físicas, qué son unidades, qué son estándares. ¿Ya? Que es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a empezar definiendo qué es una cantidad física. Me dice que una cantidad física es cualquier valor empleado para cuantificar un fenómeno físico. Y pues en esencia es eso, y creo que es bastante obvio de entender. ¿Ya? Dicho valor posee una unidad, no es cantidad, aquí hay un error. Aquí es una unidad, corrijan ahí, por favor, ahí disculpen. Una unidad física. Ya vamos a ver qué es eso la unidad. Dicho valor, o sea, la cantidad física, posee una unidad física, la cual se rige por un estándar específico. ¿Ya? ¿Qué es un estándar? Según la RAE, es algo que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Entonces, pues eso, ¿no? Ahí decimos que cada valor, cada cantidad física posee se rige por un estándar específico. ¿Ya? Es importante definir un estándar. ¿Por qué? Porque así su medición es consistente de todas las formas posibles, donde sea que usted la mide, cuando sea que usted la mide, sin importar cuán grande sea la medición o cuán pequeña sea la medición, esta va a ser una medición consistente, ¿ya? Y pues ese es el sentido de definir un estándar, ¿ya? Algo de que manera de que si usted, por ejemplo, ocupa repetir la medición, no le dé un resultado tan diferente. Le puede dar diferente por décimas o centésimas o milésimas o millonésimas, pero no le va a dar algo 2 veces más grande si lo repite la medición, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tratar de definir un estándar, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿ya? Eh, y bueno, por ejemplo, tómenlo de esta manera. Ahorita ustedes, por ejemplo, tienen un lápiz a la mano, seguramente. Deben tener más de uno, ¿ya? Entonces, digamos que ahorita nuestra unidad de medición es ese lápiz que usted tiene a la mano, ¿ya? Entonces, si tiene ese lápiz, tómelo y esa va a ser su unidad de medición de longitud, digamos. Usted quiere medir la longitud del escritorio donde usted se encuentra en este momento o de la mesa donde usted se encuentra en este momento o lo que sea, donde la superficie en la cual usted esté escribiendo. Puede ser la medición, puede medir con ese lápiz la longitud de uno de los lados de su cuaderno, digamos. ¿Ya? Entonces usted puede venir, agarrar su lápiz y decir, ah, bueno, si pongo este lápiz, lo coloco al extremo de mi mesa y empiezo a medir, veo que el lápiz alcanza una cierta longitud. Luego, con mi dedo marco esa longitud. De ahí empiezo a medir otra y digo, la longitud de la mesa, de este lado de la mesa, son, no sé, 10 lápices de distancia. Ya mide 10 lápices, dice usted. Y entonces ahí ya tiene una unidad de medición, que sería el lápiz, ¿verdad? Porque un lápiz es una porción de esa mesa, de ese lado de esa mesa. Cheque. Entonces 10 lápices es lo que mide la mesa. Pero si usted viene y agarra un lápiz distinto, de repente más largo o más corto, lo que sea, ¿ya? Entonces, si usted viene y digamos que el lápiz que utilice ahora para medir la longitud de la mesa sea más corto, usted va a tener que ahora de repente esa mesa ya no va a medir 10 lápices del anterior, sino que va a medir 20 lápices de este, ¿verdad? O sea que este lápiz es la mitad de grande de lo que era el primero que utilizamos para medir, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema, ¿va? Porque para empezar, pues ambos son lápices, pero no ambos le devuelven la misma medición de la longitud de la mesa, número uno. Número dos, no sabemos si otro compañero tiene algún otro tipo de lápiz que sea más grande que esos dos o más pequeño que esos dos, y entonces le dé una medición diferente a la mesa. Y entonces para otro compañero, de repente la misma mesa mide 30 lápices, o 25 lápices, o 12 lápices, ¿ya? Entonces vemos que medir una mesa o la longitud de una mesa, de uno de los lados de una mesa, no es tan práctico utilizando la unidad lápiz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una unidad estándar, ¿ya? O sea, hay muchos lápices de diferentes tamaños. Hay lápices muy grandes, hay lápices muy pequeños, ¿ya? Y no todos miden lo mismo. De hecho, no todos son iguales en grosor. Hay muchas características por las cuales difieren. El lápiz no es una buena unidad, ¿ya?
no es una Lick, buena idea. entonces, Lick, te tengo una pregunta. Entonces, por eso se utilizan todas las unidades de conversión y todo eso para poder medir de manera Correcto, universal, exactamente, precisamente. Justo esa es la palabra, universalidad de la medición. para no tener ningún problema y para que todos tengamos o entendamos el mismo lenguaje al Correcto, momento de medir o querer hacer algún cálculo. exactamente. Y más que nada, que usted esa medición, si usted la hace y luego viene y su hermano o su papá o su mamá o quien sea la hace de nuevo, le tiene que medir lo mismo. ¿Ya? Y si usted viene y hace esa medición de repente en la Luna, digamos, de alguna manera usted consigue un viaje de SpaceX, de esa nave espacial que salió hace poco, ¿verdad? Consigue $1 millón y logra viajar a la Luna, ¿ya? Y hace la misma medición, le tiene que dar lo mismo que en la Tierra, ¿ya? Ahora, si usted viene y la hace en otro país, lo mismo. Si usted viene y la hace en otra galaxia, lo mismo. Por eso es importante definir unidades físicas, pero además de esas unidades, las unidades deben satisfacer un estándar, ¿verdad? Para que siempre, sea donde sea, mida lo mismo y tal como usted ha dicho, hablemos todos en un mismo lenguaje. ¿Ya? Justamente eso. Entonces, esto de los estándares es bastante importante. Ya, y vamos a hablar un poquito de algunas propiedades que tienen los estándares de medición. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya dijimos que medir con lápices pues no es muy práctico, porque hay lápices de diferentes tamaños. Mejor hablar un solo idioma y medir todo en una unidad específica reconocida universalmente. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas propiedades de los estándares de medición. Y bueno, vean que en estas propiedades que nosotros hemos anotado, está en esencia condensado lo que acabamos de hablar con respecto a la pregunta que hizo el compañero antes, ¿verdad? Sea donde sea que usted haga la medición, le tiene que dar lo mismo, ¿verdad? O sea, debe dar el mismo resultado. Si usted usa otra unidad, porque es perfectamente posible utilizar más de una unidad para hacer la medición, no es buena idea, pero es algo posible, ¿ya? De repente un compañero mide en metros y otro compañero mide en pies. Sea si ambos hacen las dos mediciones, una en la Luna y la otra en la Tierra, no importa si son diferentes unidades, tras hacer las conversiones, usted debe obtener resultados iguales, sea que convierta de metros a pies o al revés, de pies a metros, ¿ya? Sea cual sea el lugar del universo donde haga la medición. Esto es un poquito subjetivo en el sentido de que bueno, ya Einstein comprobó otras cosas que se anula un poquito de esto de acá, pero desde nuestra perspectiva de física clásica, esto es válido, ¿verdad? Que sea donde sea que usted haga la medición, sea en una mesa, como era el ejemplo inicial que les estaba dando, o sea en un agujero negro desde la perspectiva clásica, usted puede medir y la cuantificación no debería haber mayor problema donde sea que la haga, si es de un mismo objeto, ¿ya? Y lo otro que es importante en un estándar de medición es que este no debe cambiar con el tiempo. Si volvemos al ejemplo de los lápices, digamos que usted usara como referencia de medición un lápiz grafito, un lápiz carbón, ¿ya? Que sería una pésima referencia. ¿Por qué? Porque usted a un lápiz carbón cuando se le acaba la punta tiene que irle sacando punta. Ya el simple hecho de que se le vaya acabando la punta es un problema porque se va desgastando y ya va disminuyendo su longitud, ¿ya? Entonces, para colmo, va perdiendo punta, tiene que sacarle punta, entonces cada vez se va reduciendo el mentado lápiz, es una pésima unidad de medición, porque cambia con respecto al tiempo. Entonces, una unidad con un buen estándar de medición es una en la cual la medición no cambia a medida que transcurre el tiempo, ¿ya? Entonces, vean, sea donde sea que se haga, o sea, espacio, y en el momento en que se haga, o sea, tiempo, deben permanecer constantes, deben ser consistentes las unidades bajo estas propiedades de acá. Ok. Eh, bien, definir un estándar, aparte del hecho de cumplir con estas propiedades, involucra también definir una referencia, ¿ya? Y definir una referencia involucra a su vez hacer una comparación. Y vea que, volviendo al ejemplo del lápiz, esto es consistente, ¿verdad? Lo que estoy diciéndoles acerca de que una medición a través de un estándar es comparar, ¿ya? Por ejemplo, si usted usa el lápiz para poder medir la longitud de uno de los lados de la mesa, ¿ya? Si usted usa un lápiz, usted está comparando cuántas veces cabe la longitud de ese lápiz en la mesa, o sea, está haciendo una comparación, ¿verdad? Eh,
Y como les había dicho antes, esa comparación de cuántas veces cabe el lápiz en la mesa, que en el primer ejemplo que les había dado era 10 veces, les había dicho. 10 veces cabe el lápiz, 10 veces cabe el lápiz en la mesa. ¿Ya? Entonces, les había dicho que uno de esos lápices sería una unidad. Entonces, la unidad para medición de esa longitud de la mesa sería el lápiz, y la mesa mide 10 lápices. ¿Ya? Entonces, esa cantidad, ese valor, como les digo, ese valor único, ¿verdad? De lápiz que mido, esa sería la unidad, ¿verdad? La unidad que utilizo es lápiz y la mesa mide de largo 10 lápices. Entonces, una unidad sería un lápiz, ¿verdad? Entonces, con esto defino tanto lo que es un estándar como lo que es una unidad, ¿verdad? La unidad tal cual es eso, es cuando se cumple el valor 1 de una referencia que yo estoy utilizando, ¿ya? Entonces, al definir también qué es una unidad, hay ciertas características que es importante tomar en cuenta para la definición de unidades. Bueno, vamos a hablar un poquito de esas características que anoté ahí. ¿Ya? Entonces, me dicen que cualquier unidad que se elija como estándar debe ser accesible, o sea, algo con lo cual disponga siempre para poder hacer su medición. Y además, poseer alguna... Un momentito, perdón. Dice, bueno, elegir debe ser accesible y poseer alguna propiedad que se pueda medir confiablemente. Ya dijimos que el lápiz carbón es un pésimo ejemplo de eso, no es una propiedad confiable porque medir la propiedad física de la longitud del lápiz, porque es un lápiz que se va a ir reduciendo su longitud con el tiempo. Ya no es una buena unidad. Entonces, una buena unidad es una que es accesible, algo que usted pueda medir fácilmente y además es una propiedad que pueda medir con confianza. Eso de la medición confiable es muy importante para lo que voy a explicar en un momento. Y que hay varios sistemas de unidades en los cuales se agrupan diferentes tipos de unidades para poder medir diversas cantidades físicas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos, que son el sistema internacional, que es el generalizado, es con el que vamos a trabajar más nosotros aquí en la clase de física. Y también está el sistema inglés, que es el que utilizan los gringos, y bueno, es un sistema un poquito absurdo, hay algunas mediciones ahí un poquito extrañas, pero bueno, siempre pues uno lo menciona para no perder de vista que aún existe, que solo lo usan 3 países en el mundo, pero en esencia nosotros vamos a trabajar con unidades del sistema internacional. Y nosotros vamos a ver muchas unidades del sistema internacional en este curso, ¿ya? Al final, pues todas esas unidades son derivadas de otras que son principales, ¿verdad? Hay varias unidades principales, si no me equivoco son 7 o 9, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Pero de esas 7 o 9 unidades del sistema internacional que nosotros vamos a estudiar, nosotros solo vamos a estudiar 3 básicas, ¿ya? Entonces esas son las que voy a anotar a continuación. Bien. Esas son las unidades básicas, las bases, o sea, son las principales unidades del sistema internacional con las cuales nosotros vamos a trabajar aquí en física. Las otras cantidades que nosotros vayamos viendo a medida que avancemos con el curso, que son muchas, esas las vamos a ir viendo que son derivadas de estas 3, ya principalmente son derivadas de estas 3. Entonces, por eso es que estas son las 3 básicas. Y como les digo, hay otras. Pero esas otras nosotros no las vemos en este curso. A lo sumo, creo que ni en física 2, ahorita que lo pienso, sí, creo que tampoco en física 2. Sí. Ya tal vez en física 3 veamos algunas otras, ¿verdad? Entonces no son relevantes estas, que son el tiempo, la longitud y la masa. ¿Ya? Y ahí pues tenemos sus respectivas abreviaturas. En función de la bibliografía que utilice, estas abreviaturas cambian y a veces pueden ser en mayúscula. De esa manera. Al final eso es indistinto. ¿Ya? La referencia que nosotros vamos a usar es esta. Entonces, con T usted escribe el tiempo, la abreviatura del tiempo, la abreviatura de longitud suele ser L, y la de la masa, pues es M minúscula. Y aquí hay que tener cuidado porque la abreviatura de la masa concuerda en notación con la de la unidad de la longitud, ¿ya? Porque en sí la cantidad física, o sea, la unidad importante, la unidad, lo que corresponde al sistema internacional es esta columna de acá. Ya, lo demás son cantidades que usted puede medir en cualquier otro sistema de unidades, ¿verdad? Bueno, el tiempo, pues, es un solo sistema de unidades, no hay otro. Pero longitud y masa sí los pueden medir en otros sistemas de unidades.
Pero nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional, donde la unidad base para medir el tiempo es el segundo, la unidad base para medir la longitud es el metro, y la unidad base para medir la masa es el kilogramo. ¿Ya? Entonces, hay varias unidades asociadas o derivaciones de estas. Por ejemplo, ya sabemos que para poder medir el tiempo hay horas, hay minutos, hay días, hay lustros, hay siglos, lo que sea. ¿Ya? Pero la base es el segundo en el sistema internacional. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué el segundo y por qué no las otras unidades que he mencionado. Ya van a ver por qué en un rato. En el caso de la longitud, o sea, usted puede usar otras unidades, puede usar kilómetro, milímetro, centímetro, e incluso unidades del sistema inglés como milla, pie, yarda, no sé. Y en el caso de la masa, pues hay otras unidades, el gramo, miligramo y así, y también unidades del sistema inglés como la libra y esas, ¿verdad? Hay varias unidades, pero las bases son esas que yo tengo anotadas ahí.